En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. La relación con México en los próximos meses ante la revisión del TEMEC. Continuarán las presiones en temas de aranceles, inseguridad, migración y terrorismo. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Grisha Reter. Él es analista político. Muy buenas noches, Grisha. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romy y Marielena. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro, Grisha. Y platícanos cómo estás anticipando esta relación con México para los próximos meses y con estas presiones que se están dando en el marco del TEMEC y de temas como terrorismo, narcotráfico y migración. Claro, bueno, sin duda México está en el centro, en el epicentro, por así llamarlo, de las cosas que más le preocupan a la población de los Estados Unidos y por las cuales fue reelegido el presidente Trump. Entre ellas, obviamente, el tema de la migración, como bien decías, y el tema del fentanilo. Obviamente, el tema de la migración hasta cierto punto pues ya ha sido resuelto, la frontera está cerrada, protegida, y obviamente se están llevando como bien saben, pues procesos de deportación pues de personas que de alguna forma estaban indocumentados en los Estados Unidos. Ese problema está resuelto. Ahora, el tema del fentanilo, de las drogas, pues es uno de los principales preocupaciones que bien marcó el presidente Trump en el momento en que toma nuevamente la presidencia. Uno de sus primeros actos fue nombrar organizaciones terroristas transnacionales a los cárteles del narcotráfico de México, que obviamente, como bien sabes, hay una amplia discrepancia entre cómo el sistema legal reconoce a esos cárteles en México simplemente como crimen organizado, mientras que la securitización por parte del gobierno de los Estados Unidos pues lo elevó a una de las prioridades principales en seguridad nacional, y obviamente eso abre las puertas para que pueda tomar acciones mucho más fuertes, contundentes, como fue, por ejemplo, también el caso del arresto del dictador Maduro en Venezuela. Y obviamente eso es un mensaje clarísimo en cuanto a no solamente lo que puede llegar a pasar en México, sino además la relación, cómo se va a llevar entre Estados Unidos y México, y el hecho de que esa presión va a seguir aumentando, particularmente bajo la renegociación de este tratado del TEMEC, que obviamente va a ser unas principales herramientas, como ya las va a utilizar el presidente Trump en cuanto a aranceles, pues para obligar a México a que tome acción y resuelva estos problemas tan graves que atentan no solamente contra la seguridad de Estados Unidos, sino también contra el mismo pueblo mexicano. Grisha, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, ¿cuáles son los puntos que crees que ya en Estados Unidos tendrán que apretar las tuercas para que verdaderamente se resuelvan? Y solo me refiero a temas específicos del TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá. Hola, Marielena. Pues sí, por supuesto, hay una serie de temas que se van a tocar en esa renegociación. Esto, como bien sabes, lo tienen que ratificar los 3 países de manera unánime por todos para que tenga otros 16 años de vigencia, y de no ser el caso, pues se va a someter a una revisión prácticamente anual, que probablemente es lo que le convendría más al presidente Trump, porque eso permite utilizar ese mismo mecanismo para seguir obligando a México a tomar acción. Pero algunos de los focos sin duda van a ser el sector automotriz, el tema de las reglas de origen. Como bien sabes, hay un ámbito de proteccionismo en contra de la industria automovilística china, a la cual justamente México ya reaccionó bajo presiones de Estados Unidos al aumentar aranceles del 50% para los autos chinos y de alguna forma reducir un poco la presión incluso hemisférica por parte de los chinos. Hay temas laborales, mecanismos de cumplimiento rápido, presión sobre políticas energéticas e incluso el trato que se le da a los inversionistas, sobre todo de Estados Unidos, más allá de Canadá. Pero también justamente Canadá, hoy justamente salió una noticia importante en donde la presidenta Sheinbaum menciona que va a retirar 200 concesiones de minería, y como sabemos los canadienses tienen una presencia muy importante en México, y seguramente será un tema que saltará no solamente ahora por parte de Estados Unidos, sino incluso por Canadá, con quien en teoría teníamos una relación bastante más afable dentro del ámbito. Oye, Grisha, pero también está el tema de Cuba, las presiones y las amenazas por parte del presidente Trump de que si se manda petróleo o algún otro tema con Cuba, pues habrá más aranceles. ¿Esto cómo podría pintar en los próximos días y semanas?
Pues la situación con Cuba, particularmente desde el apoyo que da México, pues se va a seguir deteriorando. En su momento, Sheinbaum y su gobierno detuvieron el envío de petróleo, pues seguramente bajo los consejos muy amables del presidente Trump, pero como vimos hoy justamente salió nuevamente a decir que va a encontrar una u otra manera para seguir mandando petróleo a Cuba, además del cargamento de comida y de víveres y otros productos que mandaron en apoyo a Cuba. Y obviamente pues no quiero llamarlo una traición, pero es una doble cara de parte del gobierno de México, porque por un lado, pues obviamente han hablado lo que hayan hablado con Trump, pero por otro, pues siguen buscando la manera de apoyar el régimen dictatorial comunista de Cuba. Entonces, pues eso no va a ayudar definitivamente en una situación que de por sí ya es bastante ríspida. Grisha, y conociendo al presidente de Estados Unidos, ¿qué industrias son las que tendrá y todavía seguirá presionando? Y me refiero a industrias mexicanas. No, pues definitivamente la medida de presión que claramente es la preferida por parte del presidente Trump es el tema arancelario, es el tema de comercio, y en este caso con México en particular pues va a ser el tema del TEMEC. Entonces, ¿México qué tiene que hacer? Tiene primero que dejar de estar apoyando a dictaduras comunistas, por un lado en el hemisferio, contraviniendo los intereses del mismo Estados Unidos y los mensajes claros que manda, y por otro lado pues es tomar acción real y seria contra el narcoestado, contra los narcoterroristas que están en México y tienen control, si no absoluto, al menos bastante sustancial en gran parte del territorio, y finalmente pues entregar a los participantes del mismo gobierno a nivel estatal y federal, que sabemos perfectamente que están involucrados con el narcotráfico y que están en una lista que pues ya fue de alguna forma compartida con la presidente y que todos sabemos que eventualmente van a tener que entregar. Obviamente el arresto del alcalde de Tequila con todos sus nexos pues es solamente la puntita del iceberg, pero sabemos que hay peces mucho más grandes en el lago, ¿no? Grisha, y entonces para estar bien con Estados Unidos resulta que el gobierno mexicano tiene que hacer lo que dicta el presidente Donald Trump, y esto te lo digo porque al final de cuentas, nos guste o no el régimen comunista o dictatorial de Cuba, pues es una decisión soberana que ha venido de gobiernos desde hace mucho tiempo, esto de apoyar con comida y la venta, digamos, de combustible, de gasolina a Cuba. Entonces, la pregunta concreta es, ¿no hacer lo que dice Trump es estar mal con él y dejar a un lado las decisiones soberanas de México? ¿Esto es lo correcto por parte de Estados Unidos? Pues mira, aquí es donde aplicamos un poquito la teoría de relaciones internacionales de realismo. O sea, ¿es correcto o no? ¿Realmente es soberano México a pesar de que básicamente el gobierno está, si no coludido, está bajo el control de entidades como son los cárteles de narcotráfico? Pues desde ahí ya el hablar de una soberanía pues es un poquito ilusorio. Pero bueno, seamos realistas. O sea, el hegemón hemisférico de Occidente es Estados Unidos. Nosotros somos su primer socio comercial y 80% de nuestras exportaciones se van a los Estados Unidos. Entonces, ¿tenemos que hacer lo que dice Trump o el gobierno de Estados Unidos? No tenemos que. Pero las repercusiones comerciales sobre nuestros productos y sobre nuestra misma economía, pues pueden ser muy, muy serias. Entonces, no tenemos que, pero creo que nos conviene llevarnos bien con nuestro principal socio comercial. Grisha, ¿ves algunas fortalezas que tiene México para, pues obviamente, que esta negociación no sea tan dispareja de frente a Estados Unidos y Canadá? No, pues realmente estamos en una situación bastante precaria. Digo, si consideras que en la balanza comercial con Estados Unidos tenemos un superávit nosotros, México, de $200 mil millones, el cual utilizamos para ayudar a dictaduras en Latinoamérica y comprarle productos baratos a China, pues en una relación comercial eso nos deja realmente en una situación muy débil de negociación. Estados Unidos justificadamente está enojado en cómo México se ha comportado en múltiples estratos, desde los políticos hasta en cuanto al manejo de no democracias en Latinoamérica, en justo en tema comercial, o sea, en múltiples niveles, incluyendo el decir, por un lado, que vamos a tomar acción contra el narcotráfico, pero no vamos a usar la fuerza, porque claramente eso no ha funcionado, y por otro lado, pues tenemos incluso partícipes y gobernantes y políticos de alto nivel en el mismo gobierno que están, si no coludidos, son participantes también del tema del narcotráfico. Entonces, México, básicamente, todas las cosas que pudieran llegar a molestarle a Estados Unidos como nuestro principal socio, pues lo estamos haciendo todo mal. Entonces, fortalezas realmente son pocas, muy contadas las que tenemos, y además estamos tomando acciones desde el punto de vista energético hasta el punto de vista de contratos con empresas
de los Estados Unidos, violando justamente estos derechos por parte de que ofrece el TEMEC, pues estamos cruzando bastantes líneas rojas, y creo que el mensaje de Trump pronto va a ser: ya no tengo paciencia, decidan, van a ser serios en esto o no, y si no, pues sin duda va a haber repercusiones. E insisto, la renegociación del TEMEC es una de esas principales palancas que el presidente tiene. Estas repercusiones a las que tú te refieres y que se podrían vislumbrar serían relacionadas, uno, con cancelar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, con aplicar más aranceles. ¿Qué más podría haber por parte de Estados Unidos a México? Pues ya con eso prácticamente, o sea, es aranceles, sin duda cancelación del TEMEC, que obviamente sería gravísimo para la economía mexicana fundamentalmente, pero también puede haber otras acciones, incluso si no el que entren fuerzas militares de los Estados Unidos a México, porque obviamente eso sí sería una violación bastante drástica a la soberanía, pero sin duda podrían tomar acciones militares, drones, lo que tú quieras, contra los cárteles, obviamente siempre bajo al menos la imagen de que hay una colaboración entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las de Estados Unidos. Ya de qué forma lo lleven a cabo y cómo lo operalicen, pues ya será un tema que habrá que ver más adelante. Vaya, negociaciones que seguirán muy arduas, donde México no parece tener mucho campo de batalla para negociar. En fin, ojalá que las autoridades hagan una buena labor y decisiones. Por lo pronto agradecemos muchísimo a Grisha Retter. Él es analista político, principalmente de Estados Unidos, quien conoce tanto al Partido Republicano como al Demócrata, así que nuevamente muchas gracias, Richa, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Siempre un gusto hablar con ustedes, que tengan muy buena noche y estamos siempre en contacto. Bueno, nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y con qué frecuencia les pasa que olvidaron dónde dejaron las llaves o el celular, o que tenían una cita o una entrevista importante? Esto puede ser un indicativo de falta de concentración, de distracción, o tal vez ya de un posible padecimiento como el Alzheimer. Para platicarnos de esto nos acompaña ya el doctor Diego Apresa. Él es director médico del área de neurología de Lilly México. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches, Romina, muy buenas noches, María Elena, y al contrario, agradezco mucho este tiempo, el espacio que tenemos el día de hoy para poder ahora sí que platicar sobre este tema que pues llega a ser bastante interesante. Al contrario, doctor, gracias a usted, y platíquenos en qué momento debemos de preocuparnos por estos olvidos que podrían ser de memoria de corto o de largo plazo. Y es una excelente pregunta, y digo, justo retomando ese punto, creo que tenemos que también identificar el cuándo mayormente se da el Alzheimer. El Alzheimer se da más en edades a partir de los 50, 60 en adelante, hasta los 80 años de edad. Entonces, cuando empezamos a ver en esta edad ciertos olvidos, pueden llegar a ser focos de alarma, y es mejor acudir al médico en esos momentos para poder tener los exámenes adecuados, y de igual manera, si es un diagnóstico, que sea un diagnóstico temprano. Doctor, muy buenas noches. Les saluda María Elena Vega. Con el Alzheimer, por ejemplo, en México, todo parece ser que es una enfermedad silenciosa. En México, ¿qué tanto se padece? Y es una buena parte donde podemos empezar, creo. Y bien, comencemos desde cuántas personas más o menos tienen Alzheimer hoy en México. En México se ha estimado que alrededor de 1.18 millones de personas se están siendo detectadas o reconocidas por primera vez desde etapas como más tempranas, que le llaman justo como el deterioro cognitivo y hasta las demencias, que lo cual llega a generar esta parte de ser una prioridad hoy en el país, principalmente por cómo se está visualizando y hacia dónde vamos con esta enfermedad. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a reflexionar qué tanto conocemos de la enfermedad, para estar conscientes, o igual como cuáles son estos signos que llegan a ser tempranos y cómo se diagnostica. Doctor, ¿y cuáles son los avances que se tienen en este momento y que ya se empezaron a aplicar para frenar el avance de la enfermedad? Y estás tocando un punto súper interesante, porque bien estás diciendo sobre la parte de los avances, y realmente algo que ha sido muy bueno en la parte del Alzheimer es estos avances en tanto también el tratamiento hacia los pacientes. Y creo que lo dijiste de manera adecuada. Hoy no se cura esta enfermedad, pero sí retrasamos la progresión de esta misma. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes, si se detectan de manera temprana y tienen un manejo adecuado con el tratamiento adecuado,
pueden mantenerse en fases tempranas por mucho más tiempo, y de esta manera esto significa que van a ser pacientes que siguen siendo hoy autónomos y que siguen teniendo muchas de las situaciones que evidentemente cuando avanza la enfermedad se van perdiendo, y la parte de reconocimiento, memoria y otros signos que pues muchas veces ya conocemos seguramente algún paciente que tiene un Alzheimer mucho más avanzado. Doctor, ¿hay forma de hacer ejercicios, de ejercitar nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico para evitar que el Alzheimer pueda avanzar o incluso antes de llegar a tener un tratamiento o de someternos a algún tratamiento? Hay instrumentos o también como actividades lúdicas que nos permite el estar ejercitando el cerebro. Realmente el cerebro lo tenemos que ver como hoy un músculo. Entonces, actividades como pueden ser desde la lectura, desde también los rompecabezas, inclusive ya estos pacientes al estar conviviendo mucho más en otros ambientes con personas que inclusive les generen esta estimulación, nos ayuda mucho a la parte cerebral, y evidentemente también teniendo las medidas que pues creo que hoy hasta suena como trillado, pero creo que es la verdad, el dormir bien y comer bien también nos ayuda muchas veces a disminuir muchos factores de riesgos de la enfermedad. Doctor, y así como refiere estos temas lúdicos para la memoria, ¿hay algunas otras opciones? Por ejemplo, alimentos que pudieran ayudar al cerebro u otras actividades. Ahí creo que es algo que también es importante recordar, platicar sobre también estos alimentos, y creo que sobre los alimentos más bien que no se llegan a ayudar muchas veces son estos alimentos que hoy tienen muchos antioxidantes, que es lo que nos va a ayudar muchas veces a disminuir la causante de la enfermedad. Entonces, más bien es por eso es lo que yo siempre les digo, es tratar de llevar una dieta adecuada, ¿no? Y un sueño adecuado, lo que nos va a ayudar muchas veces pues no sería como prevenir, pero como lo estaba comentando hace rato, disminuir estos factores de riesgo si es que los llegáramos a tener. Doctor, es una enfermedad que no toma en cuenta ni nivel socioeconómico ni educativo, prácticamente no hay o no se ha detectado, según yo, usted me corregirá, no se ha detectado si es hereditario o no, y sabemos que ya hay investigaciones para frenar esta situación. ¿Nos puede platicar al respecto? Sí, claro. Sobre la parte genética sabemos que hoy sí hay una predisposición genética, ¿no? Es decir, pacientes que muchas veces sus padres han tenido Alzheimer, los pacientes muy probablemente tienen esta predisposición, o bien, como lo decimos, un factor de riesgo para poder tener esta enfermedad. ¿De acuerdo? Sobre los otros factores que estaban ahorita mencionando, algunas situaciones sí se han visto mucho más relacionadas. Niveles educativos, por así ponerlos, sí se ha visto una mayor predisposición en personas que tienen un nivel educativo mucho más bajo, y esto pues se debe a que a veces no se ejercita el cerebro de la manera como en algunos sistemas, ahora sí que también niveles educativos mucho más altos se hacen. Entonces se ha visto cierta predisposición, y por eso le llegan a llamar como algún tipo de factor de riesgo que se ha visto llegado relacionado a la enfermedad. Doctor, quiero insistir un poco en la memoria de corto o largo plazo, este tema de que se nos olvidan dónde dejamos las llaves o el celular, o que no nos acordamos del nombre de un vecino, o que se nos olvidó una cita. Esta memoria más de corto plazo, pero cuando ya hay un tema de memoria de largo plazo, ¿qué tan grave es? No, y tienes muy buen punto en este sentido, porque lo que sucede también es, llegamos a confundir también la parte de atención con memoria, que también es muchas veces lo que también sucede en las personas normalmente, que cuando, como decías, no sabes dónde dejas las llaves y demás, pero muchas veces es también porque estás haciendo otra actividad y no estás poniendo la atención adecuada, y lo llegamos a confundir, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener muy claro para tener como mayor conciencia o bien conocimiento de esta enfermedad del Alzheimer es, como tú bien ahorita lo mencionabas, personas que tengan, por eso lo digo como hago mucho énfasis, aproximadamente 60 años, y que empiezan a tener ciertos olvidos con citas que anteriormente tenían, objetos, pero objetos que no sean las llaves, que sean objetos como dónde dejaste la maleta, ¿no? Si te vas de viaje, situaciones que evidentemente te empiezan a tener esta alarma de signos tempranos, ir al médico. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es, pasan estas situaciones y naturalmente, ¿qué es lo que decimos? Es parte de la edad, ¿no? Cuando realmente esto no es normal, ahí estamos normalizando la pérdida de la memoria siendo una situación normal y que va con la edad, lo cual
muchas veces debemos de tener mayor conciencia que los olvidos no es parte del envejecer, que es un síntoma que lo podemos detectar y a lo mejor nos está poniendo una alarma para poder ir con un especialista y así poder tener las pruebas pertinentes para saber a qué se deben esas situaciones. Doctor, así como nos hacemos a lo mejor un chequeo anualizado de sangre, en fin, ¿se puede hacer un chequeo aun cuando no tengamos a alguien o algún familiar cercano? ¿Se tendría que hacer un chequeo para saber o detectar a tiempo si tenemos síntomas o el Alzheimer comienza pues a estar presente en nuestra vida? ¿Se puede hacer y qué estudio tendría que ser? Preventivos, al final es una enfermedad que hoy se empieza a presentar primero de manera clínica con estos pequeños olvidos, que posteriormente se empieza a hacer un diagnóstico mucho más certero con otras herramientas que ya los especialistas muchas veces las hacen dependiendo hacia dónde va el diagnóstico, ¿de acuerdo? Hoy, como de manera preventiva para poder como diagnosticar previamente, no existe alguna herramienta. Lo que se puede hacer muchas veces es a partir de cierta edad hacer estos exámenes cognitivos que pudieran evaluar la memoria y así saber en qué momento o en qué estado se encuentra. Pues amigos, ahí tienen a checar nuestra salud, a detectar y por supuesto no hacer o no minimizar algunos síntomas que puedan ser preocupantes o que verdaderamente ya nos estén ocupando para ir a un médico, a un especialista. Muchísimas gracias, doctor Diego Apresa, director médico de neurología de Lilly. Gracias por esta charla, esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y también a su audiencia. Les agradezco enormemente el habernos escuchado y espero que se encuentren muy bien. Gracias. Seguimos por el Heraldo Radio. El comentario final en Salud.
Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes, 10 de la noche. Jueves, 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.